Ahí va. Les decía entonces, no sé si vieron de qué va la unidad 2, se debería trabajar algunas cuestiones en relación al poder, sobre todo trabajando esta perspectiva mañana, y después en la perspectiva ligada a la diferencia entre lo político y la política. Ahí sí, trabajar el texto de Marshall y el texto de Mouffe como un texto referencial. Yo lo que pensaba, como modo de presentación o de introducción a la unidad 2, es efectivamente trabajar en esta instancia, digamos, virtual, o comentar, en tu caso, hacer algún intercambio respecto de esto, del texto de Marchart en particular, y después la semana que viene, en todo caso dentro de 15 días, sí asignar esas dos lecturas, la de Luhmann y la de Mouffe. Y también lo que pensaba era, el texto de Marchart, básicamente, ahora lo vamos a ir viendo, hace una presentación en relación, yo infiero que ustedes ya han trabajado a Mouffe, o han tenido algún acercamiento a ese posicionamiento. Entonces, bueno, la semana cuando nos veamos presencialmente, la idea es distribuir las dos lecturas, pero arrancar en todo caso en la parte expositiva que uno puede hacer en el ámbito presencial, en todo caso reponer algunas cuestiones, sobre todo de Luhmann, porque me parece que como en otros años había así otro tránsito de ustedes por Luhmann, tal vez ahora yo sé que no tiene tanta presencia como tenía hace unos años atrás. Entonces, bueno, ver algunas cuestiones que podamos reponer de Luhmann, y en todo caso después sí trabajar sobre el aspecto, sobre el problema del poder en Luhmann, que eso sería tarea de ustedes, y después también asignar la lectura del texto de Mouffe, que es un texto muy interesante para abrir una serie de discusiones de las cuestiones que va a habilitar Marchart en el texto que vamos a trabajar en el día de hoy. Todas las cosas, como yo les digo siempre lo mismo, digamos, pero todo aquello que uno vaya diciendo o vaya comentando, si leyeron el texto de Marchart, perfecto. Si no, yo les voy a contar más o menos de cómo posiciona el tipo, digamos, algún debate del siglo XX-XXI, sobre todo pensando en que las últimas clases nosotros hemos trabajado algunas referencias al postestructuralismo, digamos, y algunas cuestiones que Lali retomó y trabajó la semana pasada. Entonces, bueno, esto creo que el texto de Mouffe es un texto que permite después, en el ámbito del modelo presencial, generar ya una discusión que sea distinta, digamos, porque hay un acervo y una referencia teórica a un montón de tradiciones de autores, digamos, con el cual ella discute, tipos que nosotros ya hemos pasado en este año, o tipos que ustedes ya han venido trabajando. Digamos, la discusión que mantiene ella, algunas referencias hace Marchart también con Habermas o con Rawls, digamos, incluso la reposición de Schmitt, que hace la tradición postfundacionalista, porque ahí tendríamos que ver o ubicar en todo caso cuáles son las identidades teóricas, digamos, que en esta unidad vamos a trabajar, porque nosotros estamos mezclando, estamos cruzando en todo caso alguna perspectiva respecto del poder que viene de la tradición sistémica alemana, digamos, de Luhmann en particular, donde el encuentro con la idea de poder va a ser, digamos, en una perspectiva a la cual nosotros no acostumbramos a enfocarlo de ese modo, al menos no es el enfoque tradicional. El enfoque, ustedes saben, el enfoque sistémico luhmanniano respecto al poder, digamos, transita en el mismo esquema o en la misma racionalidad argumental, digamos, que Luhmann viene trabajando históricamente. Digamos, vieron que Luhmann, más allá de ser un autor que tiene un autor encriptado, digamos, tiene una coherencia argumental, digamos, que se mantiene en toda su obra. No es que el tipo después revea algunas cuestiones. Pero por eso creo que estaría bueno que en todo caso en el ámbito presencial sí enfoquemos un rato en Luhmann y después una discusión de Mouffe. Y ahora me parece que sería propicio introducir lo que trabaja Marchart en el texto que ustedes tienen como referencia, que se llama El pensamiento político postfundacional. Inicialmente, Marchart es un autor contemporáneo, es un tipo contra joven, que lo pueden encontrar continuamente pensando sobre un montón de cuestiones. Sobre todo trabaja
tradiciones de la teoría política ligadas a Schmitt, también tiene una lectura de Heidegger muy interesante, un tipo muy activo políticamente, muy activo en el sentido, digamos, como teórico político, con mucha discusión, un tipo que recorre sobre todo teorías políticas contemporáneas, digamos, en este texto, que es un texto que tiene ya algunos años, un texto del 2007, lo que el tipo trabaja, digamos, tiene que ver con justamente entender primero cuál es la matriz postfundacionalista, que esto seguramente ya lo dijimos previamente, pero en esta materia nosotros vamos a trabajar el pensamiento postfundacionalista, digamos, de manera reiterada. Entonces, bueno, tomar algunos elementos, digamos, iniciales como para poder ver de qué está hablando, o qué quiere decir, digamos, no sé si nosotros tenemos, a partir de los recorridos que uno ha hecho previamente, si uno tiene muy bien claro de por qué se llama postfundacionalismo, de qué viene, sobre qué trabajan los tipos, digamos, cuáles son las raíces, de dónde se desprenden, de qué se desprenden y por qué se desprenden de aquello que se desprenden. Digamos, ustedes piensen que el posicionamiento que hace Barjard en relación a esta idea del pensamiento postfundacional, como yo les cuento, digamos, lo estamos comentando, el tipo trabaja sobre teóricos políticos que son contemporáneos, algunos vivos, otros ya desaparecidos. Él trabaja las diferencias entre, en particular, entre Jean-Luc Nancy, entre Claude Lefort, entre Badiou y también en Laclau. Estos autores, digamos que son todos autores contemporáneos, todos autores con los cuales ustedes están más o menos familiarizados, la mayoría, excepto Badiou, creo que el resto falleció hace relativamente poco. El último que me acuerdo que se murió es Nancy, que se murió el año pasado. Pero son teorías contemporáneas y de hecho el enfoque que trabaja Marshall tiene que ver, digamos, con que efectivamente hay ciertas discusiones que son habilitadas o que arrancan, digamos, una especie de marco conceptual, digamos, que habita una discusión que es propia del siglo XXI, digamos. Esta argumentación que va a hacer Marshall tiene que ver con que justamente el estudio, o en todo caso la diferenciación, o en todo caso las matrices diferenciales entre la política y lo político, es una discusión que está muy en boga a principios del siglo XXI. Digo, el tipo publicando un texto de este orden en el 2007, digamos, lo que está haciéndose es eco, efectivamente, de cierta contemporaneidad en la discusión, y en todo caso la intención de Marshall es marcar, bueno, en qué territorio se está jugando esa discusión entre la política y lo político, y en todo caso cuál es la génesis de esa discusión. Incluso hay una, ustedes lo van a ver siempre, por supuesto, lo ven siempre, hay como un cruce entre cierto análisis cronológico, incluso diacrónico, digamos, de cuál es la génesis de esos conceptos, y entonces hay que ver hasta dónde el rastreo de Marshall alcanza para poder pensar efectivamente cuáles son estas diferencias y por qué en todo caso es necesario, a partir de la presencia de los autores postfundacionalistas, porque es necesario marcar este eje diferencial entre la política y lo político. La primera referencia que hace Marshall tiene que ver con Carl Schmitt, digamos, que también es un autor que ustedes están familiarizados, nosotros lo vamos a traer sistemáticamente, porque digamos, la impronta de la tradición schmittiana hace pie en todas las teorías políticas contemporáneas, digamos. En ese sentido, uno puede pensar, digamos, que hay una especie de referencia continua que uno puede hacer a la filosofía heideggeriana, digamos, la filosofía schmittiana, y entonces, dentro de esa discusión, poder trabajar algunas cuestiones respecto del postfundacionalismo. Pero lo que plantea Marshall es que Carl Schmitt efectivamente fue el primero que hace que marque una diferencia entre lo político, digamos, respecto de otros dominios. Y en esos otros dominios aparece también esta idea de la política. Otra referencia que él toma, digamos, Marshall, digo, periféricamente, es la diferencia que trabaja Rosanvallon respecto de, digamos, lo que plantea Marshall es que Rosanvallon canoniza esta diferencia, digamos, entre lo político y la política. Y él toma como referencia un texto de Rosanvallon, que es un texto del 2001. Yo no me acuerdo, nosotros
me imagino que, no sé si alguien anda por ahí, pero nosotros teníamos, digamos, efectivamente a Rosambalón como referencia. No me acuerdo si lo trabajó Lali últimamente, y si no, efectivamente lo vamos a ir revisitando, digamos. ¿Por qué el tipo toma como que Rosambalón canoniza esta diferencia entre la política y la política? Porque efectivamente ahí hay un recorrido, una génesis en relación a vocablos o categorías en alemán, digamos, y vocablos angloamericanos, digamos, y franceses respecto de cuál es el contenido diferencial entre la política y lo político, digamos. De cualquier modo, la referencia que va a hacer Marshall, donde el tipo se remite, es efectivamente a esta corriente de la francesa, por supuesto, de la segunda posguerra, que él denomina se denomina en general, digamos, como el heideggerianismo de izquierda, digamos, donde inicialmente el tipo lo que va a excluir es a los heideggerianos de la primera generación. Esto quiere decir, hay una referencia, digamos, muy periférica, digamos, en el sentido de que no lo toma como el nuevo análisis, sino sí como referencia, digamos. Él excluye, por un lado, a esa generación de primeros heideggerianos de izquierda, digamos, como el caso de Hannah Arendt y también de Herbert Marcuse. Los que sí toma él son a los autores, digamos, que tratan, a lo que lee Marshall, digamos, de trascender cierto estructuralismo, en el sentido de trascendencia, de poder quitar. ¿Se acuerdan que la crítica de Derrida es la misma, digamos, pensar que el estructuralismo tiene un carácter de cientificidad, digamos, que está en todo caso colonizado por un tipo de cientificidad que efectivamente el postestructuralismo lo anula, digamos, en todo caso no es el eje referencial del postestructuralismo. Ustedes fíjense que hay una referencia sistemática a los autores postfundacionalistas a los autores postestructuralistas. De hecho, cuando trabajemos MOVE, van a ver que la reposición y las referencias a Derrida es efectivamente sistemática. A lo mejor ustedes también saben que MOVE viene también dentro de las perspectivas que incluye, digamos, en su posicionamiento teórico, además de teoría política, también ella incluye elementos, digamos, del psicoanálisis, que también lo lee en la clave postestructuralista, digamos, o lo lee también en clave del estructuralismo lacaniano. Lo que Marshall está pensando acá es que estos autores heideggerianos de izquierda, digamos, lo que tratan de hacer es justamente orientar el pensamiento de Heidegger a una corriente progresista, lo que, puesto así en estos términos, digamos, es bastante particular de pensar, digamos. O sea, lo que plantea Marshall es que en el postfundacionalismo hay una especie de evolución de esa versión del pensamiento postestructuralista, digamos, a una corriente que se denomina efectivamente postfundacionalismo. O sea, es como pensar, digamos, que el postfundacionalismo es efectivamente una versión progresista, digamos, del postestructuralismo, que no siempre, ustedes saben, la vez pasada lo charlábamos, el postestructuralismo no tiene una identidad de izquierda, digamos, en términos políticos, como tradicionalmente se puede entender que efectivamente sí la tiene o sí la posee, digamos, el postfundacionalismo. Efectivamente hay una evocación de autores ligados al pensamiento marxista que en el caso del postestructuralismo no está presente, digamos. Ahora, también pensar que efectivamente esta nominación como postfundacionalismo, digamos, hay que entenderlo, dice Marshall, como una digamos, interrogación constante respecto a por qué postfundacionalismo, digamos, porque lo que se interrogan son justamente esas figuras metafísicas que son fundacionales, digamos, se interrogan las categorías de totalidad, la categoría de universalidad, la idea de la esencia, la idea del fundamento. Incluso ahí lo que marca también Marshall, digamos, que es una observación que se podría hacer, digamos, sin que el tipo la marque, es que efectivamente no hay que enrolar. Vieron que uno tiene la tendencia a pensar que efectivamente cuando uno trabaja aquello postestructuralismo, postfundacionalismo, postmarxismo, el prefijo post tiende a pensar de que son todas corrientes, digamos, con cierta fragilidad que, digamos, se puede identificar con el pensamiento postmoderno.
lo que dice Marshall es que efectivamente el postfundacionalismo no es posmoderno, porque no es que borra las figuras del fundamento, digamos, sino que en todo caso lo que hace es debilitar el estatus ontológico de esas figuras fundacionales, digamos. Esto quiere decir, en el postfundacionalismo no supone la ausencia de todo tipo de fundamentos, sino lo que aparece es cierta imposibilidad de poder pensar un fundamento último. Esta idea de la ausencia, de la imposibilidad de poder pensar un fundamento último, van a ver que aparece muy marcada efectivamente en Mouffe, digo, para hacer la distinción después cuando vamos a trabajar de sistémica en relación al poder, pero aparece muy marcada esta ausencia, imposibilidad de último fundamento en Mouffe, y también aparece muy marcada en Laclau, digamos. Entonces, lo que implica pensar, digamos, esta idea de una imposibilidad de un último fundamento tiene que ver con entender a lo político como contingencia, digamos, y con el momento una especie de fundar parcial, pero ese fundar parcial también es un fundar siempre fallido. Digamos. Esto también lo que lo hablábamos cuando trabajábamos las cuestiones ligadas al postestructuralismo. En ese sentido, en el postfundacionalismo el acontecimiento, digamos, toma fuerza porque justamente toma el momento, digamos, de dislocación donde efectivamente los fundamentos se derrumban, digamos. Entonces, nada puede ser reducido a una lógica del fundamento. En ese sentido, digamos, uno entiende que la idea del postfundacionalismo, entonces, no es anular cualquier fundamento, sino sería, digamos, una tradición o una corriente posmoderna, sino justamente pensar en esta imposibilidad, digamos. Entonces, poder elaborar, digamos, una versión progresista del pensamiento fundacional, para Marshall, eso constituye efectivamente una decisión política en sí mismo, digamos. Y en esa decisión política, digamos, de la corriente postfundacional, lo que aparece es, digamos, el argumento sobre el cual se monta esta idea de poder pensar una versión progresista, digamos, del pensamiento postfundacional, implica pensar esta diferencia entre la política y lo político. Y en todo caso, poder pensar también cómo se construye la idea de la diferencia entre la política y lo político. Entonces, la primera, si yo voy muy rápido algo de eso, o vengo diciendo cosas que ustedes no están cazando, párenme las veces que sean necesarias. Miren que también, como yo soy de la escuela del Ali, arranco y después es complicado frenar o volver a lo que estaba diciendo. De cualquier modo, la primera diferencia, esta que estamos marcando, digamos, aparece, esta diferencia, digo, entre la política y lo político, aparece inicialmente con Carl Schmitt, digamos, pero lo que toma Marchard es a un autor, a un filósofo francés que es Paul Ricoeur, que yo también infiero que ustedes lo han trabajado, digamos. Ricoeur es un filósofo que, digamos, vive todo el siglo XX y tiene un montón de derivas y de lecturas, digamos, porque efectivamente el tipo retoma, un hombre que viene de la filosofía en términos generales, también de la filosofía política y también de la antropología, digamos, es un autor también ligado a los estudios culturales, digamos, también tiene aportes en todo caso es muy utilizado, digamos, en psicoanálisis por la posición, digamos, de Ricoeur respecto del psicoanálisis. Entonces, digamos, en el siglo XX, Ricoeur es una de las referencias para poder trabajar esta diferencia entre la política y lo político. También aparece en Nancy y después dice Marshall que hay derivas en Badiou y en Lefort que efectivamente van a revisar algunos aspectos de la diferenciación, digamos, entre la política y lo político. Digamos. Algunos aspectos respecto a la diferencia política. Lo que va a marcar acá Marshall es que justamente en esas teorías la noción de lo político, digamos, se usa, digamos, en relación a un fundamento ausente. Y la metáfora que va a usar acá también Marshall, que es tradicional sobre todo el postestructuralismo, es poder pensar, digamos, en hacer una cartografía, digamos, muy interesante del uso de lo político, digamos, no solo para preguntarse, digamos,
cuáles son los usos de la noción, digamos, de lo político, sino cuáles son los usos de la noción de lo político, pero además la diferencia entre lo político y la política. Ustedes se dan cuenta que donde va a pivotear la argumentación, digamos, de Marshall y la argumentación del postfundacionalismo en general, en algún caso explícita, en otros casos inferida, tiene que ver con este modo, con este rasgo diferencial, digamos, entre la política y lo político. En todo caso, en qué, digamos, sobre qué umbrales o sobre qué estatus se plantean estas diferencias entre la política y lo político. Ahora, hay una pregunta también que organiza la argumentación de Marshall, y también es un eje de trabajo que nosotros tomamos, digamos, sistemáticamente en la cátedra. Yo creo que cuando Lali arrancó presentando la materia, y esto está presente también casi sistemáticamente en las clases, es pensar que efectivamente hay un momento en que la política, la política como concepto, digamos, demuestra ser un concepto insuficiente, digamos, y entonces, como la política parece ser un concepto insuficiente, debe complementarse, digamos, con otros términos. Entonces, inicialmente habría que pensar que la diferencia entre la política y lo político, lo que muestra, digamos, es justamente una cierta parálisis en la teoría política y las teorías sociales, digamos, tradicionales. Entonces, la diferencia política lo que indica es justamente la crisis de un paradigma fundacionalista, justamente en esa fisura, digamos, que muestra el paradigma fundacionalista, es donde se inscribe este paradigma postfundacionalista, que justamente lo que se evita pensar, esto seguramente Lali ha hecho referencia, o lo que permite el montaje, digamos, de la argumentación postfundacionalista, es efectivamente en la disolución de los marcadores o los indicadores de certeza, tal cual lo plantea Lefort, y entonces esto, digamos, pone en carne viva la imposibilidad de las teorías fundacionalistas de establecer efectivamente un fundamento positivo de lo social. Ustedes piensen que nosotros cuando vamos trabajando, digamos, estoy pensando en las formulaciones teóricas que van a venir más adelante, uno acá Marshall está inscribiendo efectivamente que en esa fisura, digamos, en esa crisis, como dice Lefort, de los indicadores de certeza, emergen, por ejemplo, pensamientos como el pensamiento postfundacionalista. Por supuesto, Marshall está inscribiendo la emergencia del pensamiento postfundacionalista en esta perspectiva, o en este momento, en virtud del interés que tiene el tipo, digamos, pero una pregunta que uno puede, digamos, hacerse sistemáticamente cuando va, digamos, acercándose a las teorías políticas contemporáneas es si efectivamente no todas las teorías contemporáneas emergen en virtud de en el mismo momento de esa fisura. Quiero decir, la crisis de un paradigma de la política en términos tradicionales permite digo, y no solamente en las teorías políticas, también en otros campos disciplinarios, permite la emergencia de ciertos modelos de teorización, digamos, cuya aparición hubiese sido imposible si no hay efectivamente una crisis en esos indicadores de certeza. Estoy pensando que, qué sé yo, nosotros vamos a trabajar eventualmente en, ¿cómo se llama? El tipo que trabaja los riesgos, Ulrich Beck, por ejemplo, que esas teorías, o también vamos a trabajar, no sé si lo vamos a trabajar, pero sin duda alguna referencia vamos a hacer, las teorías multiculturalistas, digamos, como es el caso de Kymlicka. Esos tipos trabajan, digamos, sobre una serie de reposición conceptual donde los conceptos tradicionales que están ligados a la política lo que acusan es efectivamente ya un nivel de desgaste tan fuerte que, digamos, se hace necesario una reposición semántica de conceptos, digamos, cuya eficacia explicativa originaria ya, digamos, no sirve, para decirlo en términos más salvajes. Esto, digo, el hecho que el postfundacionalismo, digamos, habilite a pensar efectivamente que hay una crisis de la política, digamos, y entonces también una imposibilidad de un último fundamento, implica poder pensar efectivamente estas categorías que son complementarias. No sé, la categoría de riesgo en sociología, uno puede pensar que efectivamente es una categoría que uno podría denominar eventualmente complementaria. La categoría de multiculturalidad, también que viene en esa tradición, en la tradición, digamos, de la filosofía política, también tiene que ver con complementación de ciertos aspectos de las tradiciones
digamos, más convencionales de la teoría política, que ya son insuficientes o que su potencial explicativo ha quedado machucado, digamos, en todo caso. Vieron, seguramente cuando Lali presentó la materia, digamos, el momento donde parece que los papeles se empiezan a prender fuego, digamos, todas aquellas certezas que uno tenía como teoría política previamente a la segunda posguerra, efectivamente, ese es el momento de esa fragmentación, digamos. Por eso, digo, las referencias, van a ver ahora qué referencias toma Marshall, pero todas las referencias son una segunda posguerra, porque efectivamente todo el proceso, digamos, o las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en términos más allá de las políticas, digo, en términos de teorizaciones políticas, tienen, digamos, son un problema. Incluso más, yo creo que en ese caso, digamos, esta idea de Marshall, de evitar trabajar a las primeras corrientes, a los primeros heideggerianos, digamos, dejarla por fuera a Hannah Arendt, si bien va a volver ahora con Hannah Arendt, pero sí deja por fuera a Marcuse, digamos, deja por fuera a la escuela de Frankfurt, tiene que ver con que, bueno, los primeros rasgos explicativos posteriores a la Segunda Guerra han sido mínimamente eficaces, en todo caso, para marcar un territorio. En esa marca, también el postestructuralismo aparece, o el estructuralismo, mejor dicho, aparece en esa perspectiva. El prefijo postfundacionalismo, postestructuralismo implica una toma de conciencia, digamos, de esa ineficacia teórica de las corrientes tradicionales, pero también de las corrientes iniciáticas de la segunda posguerra, digamos, que han quedado en cierto estado, digamos, de nebulosa, digamos, o de escasa difusión. Entonces, lo que va a plantear Marshall es que efectivamente la diferencia conceptual entre la política y lo político, lo que muestra es justamente un síntoma del fundamento ausente que existe en la sociedad, digamos. Esta diferencia es una fragmentación, va a decir Marshall, de la idea tradicional de política, y entonces acá sí se va a establecer un término que es lo político, justamente para señalar una dimensión que es ontológica de lo social. Esto quiere decir, la política designa las prácticas ónticas de la política convencional y lo político está ligado, digamos, con una dimensión ontológica. Esto quiere decir, lo que habilita esta distinción entre la política y lo político es justamente lo que uno toma como, o denomina, digamos, como diferencia ontológica. Y ahí aparece, por supuesto, la figura de Heidegger como la referencia. Entonces, esto lo que implica pensar es justamente el estatus de las teorías, digamos, tradicionales que se ven obligadas, básicamente, a abandonar, digamos, la esfera de la ciencia para desplazarse a la esfera de la filosofía, digamos, que es un punto de resolución que yo creo que Marshall lo ubica muy correctamente. Y que se acuerdan que también en la entrevista que le hace Rudinesco Derrida, también aparece esta idea de que una de las necesidades del quiebre postestructuralista tiene que ver con cómo se desplaza cierta racionalidad metodológica ligada a la ciencia, digamos, para correrse, digamos, a la de la filosofía, que es un lugar donde, la filosofía política en este caso, digamos, que es un lugar donde los esquemas de racionalidad, o en todo caso, el potencial argumental de la filosofía política contemporánea, digamos, tiene otras cosas para decir. En todo caso, tiene otras diferencias para marcar. Y sobre esa diferencia, digamos, aparece esta consecuencia, digamos. Entonces, desde una observación filosófica, lo que uno podría pensar, digamos, es que la diferencia ontológica se abre justamente como una incompatibilidad entre la política como forma de gobierno y lo político, digamos, como acontecimiento. Digamos, una primera cosa que uno podría marcar. Digamos, la política está en relación, o tiene de su lado, digamos, las formas de gobierno, digamos, o las formas de policía, después vamos a ver a qué hacemos referencia con esto, y por otro lado lo político que aparece como el aspecto acontecimental. Vamos a ver que la idea de acontecimiento es muy fuerte también en el postfundacionalismo, como lo es también en el postestructuralismo. Ahora, lo que marca Marshall es que entre los autores que comparten justamente esta necesidad de dividir la política, digamos, aquellos que lo hacen, digamos, o están, digamos, o dividen la política desde adentro,
ponen entonces a la política en un nivel óntico, digamos, y la política en el nivel óntico sigue siendo, digamos, un régimen discursivo específico, y tiene que ver con un sistema social particular, digamos, o tiene que ver en todo caso con una forma de acción, y pensar lo político en el nivel ontológico, lo que implica es asumir un rol de algo que es de una naturaleza distinta a la política, digamos. En todo caso, cierto principio de autonomía, digamos, de política, lo político autonómico, digamos, autonomizado respecto de la política, digamos, lo político descansa en esta idea, o lo que estábamos diciendo antes, digamos, de un no fundamento de la sociedad, digamos, un fundamento que no está ausente, pero que no está ausente como último fundamento, sino que lo que hace es reinscribirse, digamos. Acá lo que hacen referencia a los autores, digamos, que trabajan desde adentro, es justamente que hay un momento de lo político, digamos. Por eso uno tiene que habilitar el rasgo, digamos, acontecimental de lo político. Lo que plantean estos autores, digamos, es que lo que ocurre en el movimiento de lo político es un movimiento de doble pliegue, digamos. Por un lado, este acontecimiento, digamos, o pensar lo político en términos de lo político como instituyente de la sociedad, lo que va a operar es como un fundamento suplementario, digamos, porque en este sentido hay una dimensión que efectivamente es infundable de la sociedad. Pero en un segundo pliegue, digamos, el fundamento suplementario se retira en el momento que se instituye lo social. A ver, si uno puede ser más claro, digamos. Lo que está pensando Marshall, digamos, es que la sociedad busca un fundamento último, aunque solamente puede lograr ese fundar, digamos, que es siempre efímero y siempre contingente, digamos. Y en ese fundar efímero y contingente es donde emerge, digamos, la política. Ustedes van a ver que esta perspectiva del fundar efímero, digamos, la idea de la contingencia, está presente en todo el arco posfundacionalista. Nosotros lo vamos a ver más claro cuando trabajemos el texto de Mouffe, digamos, pero pensar esta idea, digamos, que el fundamento suplementario, digamos, se retira en el momento que se instituye lo social, lo que responde es esta idea de una ausencia de último fundamento y una potencial reinscripción sistemática, que es una reinscripción o una inscripción que siempre es fallida, digamos. Por eso, piensen también en esto, digamos, pensar que la sociedad busca este fundamento último, digamos, lo que uno tiene que ser consciente, digamos, en todo caso lo que repone las teorías postfundacionalistas es esta idea de que ese fundar, de esa búsqueda del fundamento último siempre es contingente, digamos. Esto quiere decir, lo político como el momento de fundar, por un lado, y la política como la actualización de ese fundamento, nunca se van a chocar, nunca se van a encontrar, básicamente, porque la política en este caso es un elemento, digamos, que tiene que ver con la actualización, pero también es siempre suplementario, digamos, uno de otro. Ahora, ustedes me siguen lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Si no, párenme y vamos reponiendo algunas cuestiones. Digamos. Lo que va a trabajar acá Marshall, entonces, en todo caso, es cuál es la genealogía, digamos, de esta diferencia conceptual entre la política y lo político. Yo les decía previamente, hay una tendencia en los autores de las teorías políticas contemporáneas, digamos, en los postfundacionalistas en particular, en ver, bueno, cierto elemento sincrónico respecto de dónde viene el concepto, cómo aparece, cómo emerge, en qué casos es explícito y en qué casos uno debe generar, digamos, cierto trabajo deductivo, digamos, ciertas hipótesis inferenciales para poder dar cuenta de dónde aparecen estos conceptos. De cualquier modo, hay autores que va a tomar Marshall, que esta idea de esa diferenciación aparece de modo muy marcado, y no siempre con el mismo contenido. Hay un texto que él toma, digamos, que toma Marshall, que es un texto que se llama La paradoja política, que es un ensayo del autor que mencionaba antes, que es Paul Ricoeur. Ese texto es un texto de 1957. Si yo no me acuerdo mal, cuando estaba revisando el texto, hay una marcación que había hecho, no lo tengo al texto acá impreso, digamos, pero hay unos errores de impresión que marcan una diferencia
cronológica respecto del texto de Riquer y el acontecimiento sobre el cual el tipo está haciendo referencia, que es la Revolución Húngara. El texto de Riquer es de 1957, la Revolución Húngara es del 56, si yo no me equivoco, en el texto figura, digamos, que es en otro momento, digamos, que es en el 56. Ustedes piensen la inmediatez del análisis de Riquer, que como yo les decía previamente, es un autor, digamos, que visita muchas disciplinas, pero además es un autor notoriamente prolífico, digamos, que ha hablado sobre un montón de cosas. Entonces, el análisis que hace Riquer, digamos, en términos de paradoja política respecto de la Revolución Húngara, lo que él toma como referencia son justamente los efectos dislocadores que tiene este acontecimiento sobre el pensamiento político occidental. Digamos, ustedes piensen, nosotros estamos recién enrolando las crisis de los indicadores de certeza, digamos, o la disolución de los indicadores de certeza en el marco de la segunda posguerra. Acá, digamos, el análisis que va a tomar Marchard respecto de Riquer tiene que ver con esta idea de que hay un acontecimiento inmediato como la Revolución Húngara, que el tipo lo enfoca, o el tipo lo toma, digamos, en términos paradojales para poder pensar estos efectos, primero, dislocadores en términos de dislocación argumental, digamos, o de qué modo la teoría política se representa este tipo de acontecimientos y efectivamente inscribirlos en un ámbito paradojal, digamos. Entonces, lo que toma Marchard de Riquer es que justamente Riquer lo piensa, este acontecimiento, como o dentro de una doble originalidad de la política. Por un lado, una racionalidad que es específicamente política y también un mal que es específicamente político. ¿Estamos de acuerdo? La paradoja está inscrita en que hay efectivamente una racionalidad en la política y también incluye, digamos, esto como efecto paradojal, un mal que es específicamente político. En este sentido, lo que plantea Marchard es que Riquer se ve obligado, digamos, se ve forzado a distinguir lo político de la política, digamos. Por eso, lo primero que, en todo caso, la evocación de Riquer por parte de Marchard tiene que ver con que presenta la diferencia política en términos paradojales, digamos. Riquer lo que hace es diferenciar, digamos, marcar una diferencia entre lo que sería una esfera ideal de lo político, digamos, que lo que encarna es el consenso, la concordia, digamos, sobre todo la concordia en términos o el consenso en términos de racionalidad, está definido efectivamente por una racionalidad específica de la política, y por otro lado lo político, y por otro lado la esfera del poder, digamos, que tiene sí que ver con la política. Digamos. A ver, vamos de vuelta. Para Riquer, el elemento paradojal incluye un aspecto de racionalidad y un aspecto, en la política, digamos, el aspecto de racionalidad es lo político, el aspecto de la parte, digamos, paradojal tiene que ver con la política en términos de la disputa en las esferas del poder, digamos. De cualquier modo, los dos elementos constituyen, digamos, la autonomía de lo político. ¿Por qué? Para Riquer, digamos, hay una naturaleza que justamente es binaria en lo político, digamos. Hay una naturaleza binaria de lo político. Esto es un rasgo muy interesante que también trabajan, después vamos a pasar en todo caso, algunos autores frankfurtianos, digamos. Pensar que hay una naturaleza binaria de lo político es poder pensar que efectivamente Riquer entiende que la racionalidad aparece siempre, o le entiende, digamos, que hay una tendencia a pensar que la racionalidad aparece siempre más como un aspecto de lo jurídico que como un aspecto de lo político. Pero lo que está pensando Riquer es que lo político es racional porque efectivamente hay un Estado, digamos, que gobierna bajo una órbita racional que le da la Constitución, por ejemplo. De cualquier modo, dice Riquer, en la racionalidad lo que hay es una especie de origen, digamos, o un residuo de una violencia fundante que a pesar de cualquier tipo de racionalidad que el Estado contenga, esa violencia fundante permanece en la órbita del Estado, digamos, se inscribe esa violencia fundante en la estructura misma de lo político. Entonces, el planteo de Riquer sería pensar en que lo político y la política se hallan justamente en una relación paradójica que tiene que ser elucidada efectivamente por la filosofía política. Esto, antes de continuar con la paradoja en Riquer, nosotros antes trabajábamos un texto de Benjamin,
no me voy a acordar de ningún modo cómo se llama el texto de Benjamin, pero un mega clásico, donde para una crítica de la violencia. École, exactamente ese, para una crítica de la violencia, donde efectivamente lo que va a reponer, más que a reponer lo que va a empezar a pensar, digamos, lo que va a empezar a pensar Benjamin es justamente cuáles son las inscripciones de la violencia, digamos, o en todo caso la imposibilidad de desinscribir la violencia de los ámbitos, del ámbito de la política. También esto va a aparecer en Foucault, y los autores que Foucault repone para trabajar problemas, digamos, ligados a la biopolítica y ligados, en todo caso, a las funciones de Estados en particular. Pero bueno, después, digo, pues, yo decía en un momento, Marchard aleja, digamos, en todo caso, suspende inicialmente la referencia a la escuela de Frankfurt, pero efectivamente la suspende porque hay digamos, un análisis sobre el problema de la violencia, sobre todo en Benjamin, digamos, pero en general en la escuela de Frankfurt, digamos, tanto en Adorno o en Horkheimer también, digamos, aparecen estas ideas de una ausencia, digamos, de la imposibilidad de desinscribir la violencia, digamos, como fundante de lo político, digamos, eso que es un rasgo muy interesante. También, digo, yo sé que es una verdad de perogrullo, digamos, pero pensemos que que los tipos están trabajando, digamos, esas referencias, digamos, o esos índices de violencia en el marco de la segunda posguerra y en el marco del siglo XX. Digamos, Ricoeur, digamos, efectivamente está trabajando esto a fin de la década del 50, digamos, con los conflictos que se dan, en este caso, en Europa del Este. Digamos. Entonces, esta, para volver a la paradoja que trabaja Ricoeur, la paradoja, digamos, se constituye como tal justamente por la relación conflictiva que hay en los términos de esa paradoja, digamos, de violencia y de racionalidad, digamos, pero también lo que plantea Ricoeur es que hay una relación conflictiva en cierto concepto de idealidad, digamos, y también cierto concepto de realidad, digamos. Hay una paradoja que se va a inscribir en la diferencia entre la razón y la diferencia entre razón y poder, digamos. Piensen que acá la idea de poder o las esferas de poder, así, tal cual las menciona Ricoeur, están contempladas en una lucha irracional para conseguir, digamos, el dominio. Ahí no vi en el chat, hay una pregunta que dice, no tengo micrófono. ¿Ese fundar entonces va variando según el contexto histórico? A ver, en estas formas de teorización, efectivamente, lo que aparecen son invariantes para el análisis de los acontecimientos políticos. Pero, a ver, yo capaz entendiendo mal la pregunta, digamos, pero por supuesto, digamos, estas teorizaciones lo que permiten es tomar un marco referencial, o en todo caso, un tamiz, para analizar cuáles son, digamos, algunos procesos, como el caso de Ricoeur, digamos, de qué modo la ausencia de un paradigma explicativo, digamos, donde el último fundamento pueda ser hallado, requiere de la reposición, en todo caso conceptual, digamos, o en todo caso de poder pensar conceptualmente cierta fragilidad conceptual, cierta, digamos, ausencia de una semántica última, digamos, en la política, y que efectivamente sí se va a inscribir en términos de contextos históricos. Digo, a ver, cualquier teoría política, digamos, tiene o promueve un acervo conceptual que tiene, digamos, ínfulas explicativas. Eso estamos todos de acuerdo, si no, no sería posible la teoría política. Lo que uno debiera tratar de pensar es que en estos posicionamientos, como el postfundacionalismo o también el postestructuralismo, lo que los tipos están pensando es que efectivamente en la tradición de la política, digamos, en las teorías políticas, ese fundamento último o ese, digamos, esa, ¿cómo decirlo? Digamos, los tipos reconocen que hay un límite explicativo. Entonces, primero, hay un límite explicativo que viene, y por eso pensar en la filosofía política y no en un rasgo científico, en una filosofía política y no en una ciencia política, porque efectivamente la esfera de la ciencia ha promovido un acervo conceptual que se ha demostrado ineficaz. No porque la teoría sean ineficaces en sí misma, sino porque los acontecimientos que devinieron, digamos, posteriormente a
a la tradicionalización de esas teorías han hecho o han mostrado cierta ineficacia teórica. Entonces, ¿cuál es el interés, digamos, del postfundacionalismo o el interés del postestructuralismo? En este caso, tiene que ver con ligar, digamos, una posibilidad reflexiva a, efectivamente, ámbitos de la filosofía política que nos permitan pensar cuáles son esos elementos que hacen imposible, digamos, o hacen inhallable un último fundamento en la esfera de la política. Para eso, efectivamente, tiene que complementarse con otras concepciones. A ver, por eso hay una diferencia, digamos, entre la política y lo político, porque el potencial explicativo de la política requiere de otro contenido, digamos, esta diferencia que hace Schmitt entre lo óntico y lo ontológico en relación a la acción política y cuáles son los fundamentos siempre ausentes y que no cesan de inscribirse, digamos. Por eso, piensen que es un esquema, más que un esquema conceptual para el análisis de los acontecimientos, es lo que diría, digamos, los sistémicos, es un esquema de segundo orden, es poder pensar de qué modo se piensan las cosas, digamos. Es poder pensar qué tipo de filosofía política, en todo caso, qué rasgos de la filosofía política deben ser tomados en consideración para poder empezar a pensar cuáles son ciertos, para empezar a pensar qué habilita a los análisis políticos. En tal sentido, ustedes piensen que todos estos autores que Marshall está reponiendo acá, de Mouffe a Lefort, digamos, Nancy, los tipos que están pensando es justamente esta idea de que, bueno, debe haber, Sheldon Walling también aparece ahora, van a ver que lo cita Marshall, aparecen, digamos, todos ubicados en la misma perspectiva. A ver, la necesidad de la diferenciación entre la política y lo político, la necesidad de autonomizar lo político de la política, digamos, como esferas distintas, incluso esto que marca Ricoeur, los elementos racionales de la política, racionales, y los elementos más irracionales ligados a la lucha sobre el interior del poder, lo que permiten pensar es, bueno, una ubicuidad teórica respecto de ciertos rasgos diferenciales. Entienden a lo que estamos yendo, digamos. Piensen, por eso yo decía, tal vez uno, si lo mira en perspectiva, quedan las cosas bastante más claras, digamos. Nosotros arrancamos esta materia pensando, bueno, en la situación de la teoría política contemporánea en relación a una serie de eventos que ocurren en el siglo XX. En esos eventos lo que se muestra es ciertas ineficacias argumentales. Entonces, lo que hay que tomar es que efectivamente, bueno, no hay al menos en el postfundacionalismo, no hay un fundamento último, no hay una razón última, no hay un último recurso explicativo, al menos no hay uno que venga de la ciencia política. Entonces, recurramos a la filosofía. ¿A qué habilita la filosofía? A poder pensar en claves, como en el caso de Ricoeur, paradojal, a poder pensar como en el caso heideggeriano, o en Mouffe, digamos, con esta diferencia ontológica entre la política y lo político, poder pensar que efectivamente hay complementos conceptuales que van a permitir, que tampoco son últimos, digamos, sino que siempre son parciales y son, como dice Mouffe, son siempre contingentes, digamos. Toda explicación de la filosofía política, lo que toma conciencia es justamente de su espíritu contingencial o fragmentario, digamos, o incluso, como dice Mouffe, y Laclau, digamos, de su precariedad explicativa. Digo, poder pensar estos límites explicativos es, por eso lo plantea de ese modo Marshall, digamos, pensar en el postfundacionalismo es una actitud política, es una actitud de un filósofo político que se da cuenta, digamos, que percibe que el mundo, digamos, que la historia, que el fundamento de lo social, del poder y lo demás, no es explicable por la vía de la política, digamos, al menos la tradicional. Entonces, veamos de reconstruir, en todo caso, de reponer algunos indicios que vienen de la teoría, pero bueno, ver cuáles son los límites de ese rasgo explicativo. Por eso, digamos, la diferenciación entre la política y lo político, lo que marca justamente es la especificidad de lo político frente a otros dominios, digamos, incluso sobre todo frente al dominio de lo económico, digamos. A ver, esta característica, digamos, de la diferenciación, de lo que manifiestan estas teorías, digamos, lo que muestra justamente es una identidad
que no es fundacional, sino que explica la especificidad del ámbito de lo político y la autonomía de lo político sin fundamento, digamos, o sin pensar en una esencia del dominio de lo político. Lo que utiliza justamente en el caso Ricker es esta formulación que es paradojal, digamos, que lo que hace Ricker y los postfundacionalistas es efectivamente evitar o rechazar, más que evitar, digamos, la cuestión de los fundamentos, digamos. Entonces, estas diferenciaciones que aparecen en Ricker, este elemento paradojal, digamos, lo que aparecen, digamos, como primeras postulaciones justamente en estos autores, digamos, ligados sobre todo en los autores franceses, digamos, en el marco de la terminología que tiene que ver con la diferencia política, digamos. Esta definición, la de Ricker en particular, digamos, de una racionalidad política se puede oponer, efectivamente, en todo caso, a una racionalidad económica que es propia de los ámbitos de poder, digamos. Ahora, ¿por qué, digamos, Marchard toma como referencia a Ricker? Porque justamente esta diferencia en Ricker, de los aspectos racionales, digamos, y la esfera del poder, es compartida con otros autores, como es el caso de Hannah Arendt y el caso de Sheldon Walling, que también es un autor, digamos, un filósofo contemporáneo, con mucha difusión, ya desaparecido, digamos, e incluso, digamos, con Carl Schmitt, digamos. Pero lo que Marchard toma de Ricker, o en todo caso evoca a Ricker, y por eso también piensa que efectivamente hay un rasgo compartido en esta diferenciación entre la política y lo político tomada por Ricker, es que Hannah Arendt lo retoma de un modo, o en todo caso analiza esta diferencia de un modo, y Carl Schmitt analiza de otro modo completamente distinto. A ver, si uno pudiese hacer, eso habría que hacerlo, yo no tengo la capacidad de hacerlo, digamos, pero para ser un poco más explicativo, si uno pudiese hacer un PowerPoint, efectivamente lo que uno toma como referencia, bueno, hay en el momento, en el siglo XX, una serie de tradiciones, en todo caso, de corrientes, digamos, que se dan cuenta o que acusan este elemento efímero del recurso explicativo de la política, entonces son conscientes de la necesidad de establecer, digamos, una serie de diferenciaciones complementarias que, digamos, traten de abonar a la discusión respecto de el potencial explicativo del mundo por parte de la filosofía. Ricker es un tipo que ordena básicamente esta idea de poder pensar que hay un carácter racional de la política y un carácter que está ligado a la esfera de poder. Entonces, lo que va a decir Marchard es Hannah Arendt y Schmitt también comparten esta idea, digamos, de que hay cierta diferencialidad, digamos, tal vez no en algún caso también la idea de paradoja, digamos, pero sí la idea de cierta teoría de la diferencia, digamos, o filosofía de la diferencia, pero es distinto el modo en el cual lo repone Hannah Arendt a cómo lo repone Schmitt. Entonces, lo que va a decir Marchard es que Hannah Arendt lo que ve en lo político es un espacio, dice Marchard, de deliberación pública y un espacio de libertad. Mientras que, como ustedes ya saben, en el caso de la tradición schmittiana, Schmitt y los schmittianos, digamos, ven lo político como un espacio de poder, lo ven como un espacio de conflicto y lo ven como un espacio como un lugar de antagonismo. Entonces, en Ricker lo que aparece, digamos, es una descripción justamente de dos escuelas o dos paradigmas de la teoría política. Una, digamos, que hace hincapié en el primer aspecto, que es este rasgo arendtiano, digamos, de la trayectoria teórica de lo político, que Marchard dice, en Hannah Arendt hay un momento asociativo, digamos, de la acción política, y la otra, que es el rasgo schmittiano de lo político, que es el momento disociativo. Entonces, si uno viene haciendo un mapa conceptual, tiene que ubicar, de un lado, la tradición arendtiana, donde ese rasgo, digamos, se caracteriza por pensar el momento asociativo de la acción política, eso sería lo político, digamos, y la otra, que es el elemento schmittiano, que es un momento disociativo. En Arendt, el momento de lo político es un momento asociativo, y en Carl Schmitt, el momento de lo político es un momento disociativo. Ahora, pero ahí, perdón, pero ahí hay otra pregunta, por las dudas, para no irnos ahí en el chat. El postfuncionalismo, vos querés decir el
fundacionalismo, o el postfuncionalismo, los términos de funcionalismo sociológico. Prefiero que postfundacionalismo es pensarlo desde la política o lo político. No, justamente la pregunta seguramente va al postfundacionalismo. Donde se inscribe el postfundacionalismo es en ese carácter, primero paradojal, digamos, postfundacionalismo. Entiendo. Lo que los tipos acusan es que efectivamente es imposible, digamos, dar cuenta, vamos a decirlo salvajemente, digamos, de una entidad, de un fundamento último de la política o de un fundamento último de lo político. Por eso son suplementarias como concepción, digamos. O sea, no se puede hablar de la política o de lo político. De hecho, hay una... A ver, es como una especie de obligación filosófica poder trazar, digamos, este carácter paradojal, como lo inscribe Ricoeur, respecto de cómo la política ha concebido tradicionalmente su recurso explicativo. No es que, a ver, no es que el mundo está dividido entre la política y lo político. Tienen dos raíces, formas, elementos explicativos que son distintos. Después vamos viendo de qué modo aparece, digamos, constituido la idea de lo político y en todo caso la política. ¿Cómo aparece efectivamente explícito en algunos autores o cómo aparece implícito, digamos? Digo, por eso lo que uno tiene que pensar es que al menos lo político como una, digamos, como campo, en el caso de lo que está planteando Arendt, tiene que ver con un rasgo asociativo de lo político. No quiere decir que excluya la política en esa perspectiva. Hay un elemento siempre diferencial. Es como, a ver, en las explicaciones del postfundacionalismo, digamos, siempre yo hago una referencia que capaz que no sé si va a quedar clara, pero seguramente sí, digamos. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos o hicimos referencia a las ideas postestructuralistas? Y la necesidad, efectivamente, de pensar al postestructuralismo en términos de argumentación, ¿cómo se dice? Diferencial o distintiva, quiero decir. Estoy tratando de acordarme la palabra que usa Derrida para poder pensar al postestructuralismo en términos de rasgos diferenciales. A ver. No hay ninguna posibilidad de contemplar una concepción dentro de ninguna filosofía que no sea en términos diferenciales. Esto es, en términos de que las cosas se definen, o los elementos se definen, por supuesto por su contenido, pero a su vez diferenciándose de aquellos elementos que a los cuales no contiene. Vamos de vuelta. Vamos, hay un rasgo en el postestructuralismo y también en el postfundacionalismo donde las concepciones siempre son negativas. Negativa quiere decir que es diferencial. Ustedes piensen que, ¿se entiende? Acá el problema está en marcar efectivamente una teoría de diferencia, digamos. O el fundamento es pensar en términos diferenciales. Pero no porque sean, por supuesto, uno puede pensar que son campos diferentes. Ahora, pero son campos diferentes y se ungen en su diferencia. No es que son diferentes porque son campos positivos. No es que la política se puede tomar como un campo, digamos, como una concepción diversa al campo de lo político. Justamente, como la política no puede, digamos, generar, en términos, digamos, de la necesidad, de lo óntico, digamos, un último recurso explicativo, aparece una dimensión ontológica, digamos, donde habita lo político, que es una especie de elemento suplementario. ¿Se entiende? Pero no es que las teorías se inscriben en uno u otro lado. No, lo que hay es, esta es la palabra que usaba Derrida, digamos, lo que hay es un elemento relacional. Digamos, uno no puede separar como si fuesen dos esferas distintas la política de lo político. A ver, abro un asterisco para que lo podamos pensar en otras instancias. Cuando trabajemos efectivamente dentro de una semana o 15 días, Luhmann, ahí sí uno va a poder pensar efectivamente cuál es el rasgo diferencial en la concepción del poder.
del postfundacionalismo en la posición lumaniana, que aparte viene del campo de la sociología, no del campo de la filosofía, poder pensar que efectivamente hay una definición del poder en términos positivos, o en todo caso, el poder como sistema se puede encontrar, tiene ciertas características, digamos, que no lo hacen en base a las diferencias, sino lo hacen en base a un elemento de positividad. El poder es un medio de comunicación simbólicamente generalizado que tiene ciertos atributos que se manejan en un esquema binario como se maneja, como aparece toda la argumentación lumaniana. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí hay una esfera que puede ser pensada como la esfera del poder, o como el poder, ni siquiera una esfera, digamos. Entonces es un sistema. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de los postfundacionalistas, en el postfundacionalismo y también en el postestructuralismo, no hay ninguna posibilidad de pensar ninguna argumentación que no sea en términos relacionales. Digamos. Entonces, porque de hecho deviene necesario filosóficamente poder pensar los esquemas de diferenciación. Digamos. Por eso, digo, hay que retomar esta idea, capaz que yo no fui muy claro al presentarlo de este modo inicialmente, digamos. O sea, como plantea Marshall de entrada, digamos, o sea, bueno, hay una serie de principios, digamos, que aparecen ligados a ciertos pensamientos, bueno, que tienen que ver con posicionamientos políticos. Los heideggerianos, cómo se cortan, digamos, respecto de qué se cortan, qué toman de Heidegger, digamos, cómo aparece el discurso smithiano, cómo aparece Hannah Arendt, y también los filósofos contemporáneos. Estos tipos lo que dan cuenta es que efectivamente es necesario una teoría de diferenciación que ya viene, está presente en Smith, por supuesto, que aparece muy marcada en Ricoeur, y que después tiene digamos, como dos puntos de entrada. Digamos, uno que es el de Hannah Arendt, otro el de Carl Schmitt. Ahora, lo que hay ahí es justamente un trabajo sobre la diferencia y una teorización sobre la diferencia. La diferencia no es, a ver, si lo puedo decir así más salvajemente, la diferencia no es un punto de llegada, sino que es un punto de arranque. Digamos. O sea, la argumentación diferencial o negativa o relacional es un punto de arranque. Un punto de arranque que hace necesario, digamos, o que demarca el espíritu de la teoría política. Entonces, para volver a la argumentación respecto de lo político asociativo como rasgo arendtiano de lo político, lo que va a decir Marshall es que no hay, efectivamente, en Hannah Arendt una diferencia nominal, que es lo que yo le marcaba previamente, sino que ella trabaja, digamos, los conceptos en términos nominales con el nombre digamos, pero él toma una referencia, que es un filósofo alemán, de apellido Bollrath, Ernest Bollrath, que es un tipo que tiene muy poca difusión yo creo que lo conocimos en algún momento habiendo trabajado Heidegger, porque el tipo yo infiero que el tipo está vivo todavía, porque bueno, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de leerlo inicialmente, digamos, un tipo relativamente joven, digamos, que es un heideggeriano que trabaja particularmente las lecturas de Heidegger que se hacen, digamos, en la academia, sobre todo alemana. Digamos. El tipo, si vive en Alemania y escribe en alemán, con lo cual es inaccesible, y no recuerdo haber tenido, digamos, acceso a traducciones de texto del tipo más que por una segunda vida. La cuestión es que, digo, ¿por qué aclaro esto? Porque uno dice, bueno, Marshall está tomando está considerando que efectivamente no hay en Hannah Arendt una presentación, digamos, nominal de la diferencia entre la política y el político, pero va a hacer hablar a alguien que efectivamente está autorizado para hablar. No es que el tipo considera que este Bollrath es un pichi campana, digamos, que vino a decir cosas sobre Hannah Arendt. No, el tipo sabe lo que está hablando. Digo. Es una lectura de Hannah Arendt que tiene legitimidad, a eso me refiero. Y por eso también lo toma Marshall, que también tiene esa identidad, digamos, heideggeriana, tal vez menos marcada que el caso de Bollrath. ¿Por qué toma a Bollrath? Porque justamente Bollrath es quien dice que efectivamente existe una distinción, digamos, ligada, digamos, o contraria a esta diferencia ontológica heideggeriana en Hannah Arendt, digamos. Aparece esta idea en Hannah Arendt aparece esta idea de diferencia política. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es la diferencia esta cómo es, digamos, o qué se diferencia en Hannah Arendt en esta diferencia política? Por un lado, digamos, aparece
la idea de la política políticamente auténtica, dice Wohlrath, y por otro lado aparece la política políticamente pervertida. Por un lado, entonces, en Hannah Arendt se inscribe esta dualidad, o esta diferencia, más que dualidad, entre la política políticamente auténtica y la política políticamente pervertida. En todo caso, la consideración que trabaja Marshall es que justamente Arendt, siendo una hegeliana de izquierda, digamos, lo que permite retomar o reponer esta diferencia es que es una hegeliana de izquierda sin ser una hegeliana, vamos a decirlo salvajemente, zurda. Quiero decir, el carácter, si uno quiere, progresista de la lectura arendtiana de Heidegger tiene que ver con justamente la cualidad de politización que hace Hannah Arendt del pensamiento de Heidegger. ¿Se entiende? No es una actitud, es una actitud política finalmente, digo, pero no es una identidad con la izquierda heideggeriana, sino que tiene que ver con una lectura que permite ubicar, digamos, en cierto lugar progresista a Hannah Arendt en virtud de cómo politiza efectivamente el pensamiento heideggeriano. Aparte, piensen que, como yo les decía recién, Wohlrath es un tipo que trabaja básicamente Heidegger, y entonces sobre eso trabajan los tipos que vienen atrás de Heidegger, y ustedes saben que Hannah Arendt es, además de la difusión del pensamiento heideggeriano, la lectura que hace el pensamiento heideggeriano, más allá de los pormenores que ya todos conocemos, digamos. Entonces, el problema acá sería, bueno, no sé si el problema, digamos, la necesidad de tomar a Hannah Arendt tiene que ver justamente por cómo politiza el pensamiento de Heidegger. Entonces, la primera diferencia política que aparece en Hannah Arendt es la división del concepto de política en una forma política de la política, que esto sería lo político, y un segundo elemento que es una forma apolítica de la política. Esto quiere decir, hay algo, digamos, que tiene la esencia de la política, hay formas políticas de la política, esto sería lo que constituye lo político eventualmente, y hay una forma, digamos, apolítica, o sea, que no es la esencia de la política, pero que también es política. A ver, si uno puede pensarlo de este modo, lo que se hace necesario acá es extraer efectivamente una especie de concepto puro de lo político, digamos. A ver, la extracción de un concepto puro de lo político en Arendt lo que permitiría marcar es justamente un criterio de diferencia. Incluso lo que plantea Wohlrath es que toda la empresa, digamos, filosófica arendtiana es justamente poder pensar o poder arrancar un concepto de lo político de la política. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, entiende a lo que está yendo, digamos, Marshall, pensando o tomando la lectura de Wohlrath. Hay una política y hay una lectura apolítica de la política. Lo que está clarísimo, la primera es lo político, digamos, lo que parece ser claro es que efectivamente para poder pensar en esta lógica de la diferencia, lo que hay, con este criterio de la diferencia, lo que hay que extraer es un concepto puro de lo político. Ahora, una consideración respecto de esto, digo, que ni siquiera es una pregunta, digamos, si se puede, si es potencialmente posible, digamos, extraer un concepto de lo político, digamos, sino que es un desafío. De hecho, lo que se está marcando es que en la lectura de Heidegger, de Hannah Arendt, lo que hay es una búsqueda constante, sistemática de la filosofía arendtiana de poder buscar este aislamiento de lo político respecto de la política. Ahora, para un concepto de lo político, para un concepto puro, digamos, de lo político, es preciso que se insista, y esto es un tema que aparece sistemático en Marshall, que hay que insistir en la autonomía de lo político, digamos, que esto es un rasgo importante, digamos. Hay que insistir en la autonomía de lo político. Lo que trabaja Marshall es que Wohlrath justamente encuentra el carácter político, digamos, en todo caso la racionalidad de la política, justamente en el momento asociativo, digamos. El momento asociativo, efectivamente, que trabaja Hannah Arendt es, lo político está de acuerdo, digamos, a actuar de común acuerdo, a cierta figura de consenso y cierta figura de racionalidad. Justamente esto se opone, digamos, al concepto, digamos,
de tradición schmittiana que tiene que ver con la política como el momento disociativo. Vamos de vuelta. En Hannah Arendt, lo que caracteriza, o lo que permite pensar un potencial, digamos, diferencial, o el concepto puro de lo político, tiene que ver con un momento asociativo. Un momento asociativo quiere decir actuar de común acuerdo, digamos. Y ahí hay otro autor que él trabaja, que también es otro arendtiano como ¿cómo se llama? Como Walrat, que es Sheldon Walling. Yo tampoco sé si ustedes están familiarizados con Sheldon Walling, pero es un autor, digamos, que también tiene mucha difusión. No sé si ya hablé del mismo, digamos. Lali lo va a tomar seguramente, un filósofo también contemporáneo, sí lo mencioné, me parece. ¿Por qué toma a Walling, digamos? Piensen que acá está tomando Arendt por un lado, como referencia, a Walrat, que hace una lectura de Hannah Arendt, y por otro lado a Sheldon Walling, que también es un hegeliano que tiene una lectura sobre Hannah Arendt. ¿Qué plantea Walling, digamos? Lo que el tipo propone es que justamente lo político expresa la idea de que una sociedad está compuesta de diversidades, pero en esas diversidades, digamos, puede haber momentos de comunalidad, digamos, puede haber momentos de consenso. Justamente estos momentos de consenso se dan en un plano, digamos, casi idealista en las deliberaciones públicas, digamos, y efectivamente el poder colectivo se usa para el bienestar de la colectividad. Piensen que este es lo que venía marcando Marshall respecto al momento asociativo, digamos. En Walling, ¿por qué toma Walling? Digamos, porque justamente lo que hace Walling es reforzar esta idea de que en la tradición jarentiana la consideración de lo político tiene que ver con un momento asociativo. Entonces, si el momento, lo político, tiene que ver con el momento asociativo, el momento del consenso, el momento de la comunalidad, la política, concretamente a eso, se refiere justamente a la controversia pública, se refiere a la controversia de poderes sociales, digamos, organizados, y que son desiguales respecto a la relación de los recursos de la colectividad, digamos, que se dispone de la autoridad pública. Vamos de vuelta. Lo político es esporádico, mientras que la política, el escenario de controversia de poderes, es constante. ¿Estamos de acuerdo? En la esfera de lo político, digamos, trabaja sobre ese elemento, o en todo caso, deviene puro en el análisis de los elementos que son esporádicos, que son los momentos de consenso, los momentos de concordia. Hay el momento de primacía de la racionalidad, mientras que la política, sobre lo que acontece, es justamente el momento del conflicto, el momento del antagonismo, digamos. Por eso, en un caso, lo político es esporádico, es eventual, es acontecimental, y la política raya en el elemento constante, digamos. Lo político, si uno quiere, en lo que plantea Walling, tiene un giro más igualitario, digamos, y un giro más democrático, mientras que la política tiene más un espíritu de conflicto, digamos. Para Walling, leyendo a Hannah Arendt, lo asociativo de la política implica un cuidado de lo común, digamos, pero justamente, ¿por qué está poniendo inicialmente el posicionamiento arendtiano? Porque frente a esta lectura de poder pensar que lo político tiene este rasgo asociativo, el momento de lo esporádico, digamos, se opone otra tradición, o se opone otro tipo de lectura, u otro ángulo, digamos, que es el ángulo schmittiano, donde justamente la comunidad se va a establecer no en virtud de un consenso, como está planteando Hannah Arendt, o de un momento asociativo, sino que justamente la comunidad se establece en virtud de un antagonismo externo, digamos. Vieron que en Schmitt esta idea de que la comunidad se establece bajo un antagonismo externo tiene que ver con la idea de pensar que la comunidad se establece frente a un enemigo o a un exterior constitutivo, digamos. Entonces, no es por un rasgo asociativo, sino justamente por un rasgo disociativo, digamos. No es por asociación, como en el caso de Hannah Arendt, sino por disociación. Ahora, ¿cómo aparece este concepto de lo disociativo en Carl Schmitt y por qué es la figura de lo, o es el otro mecanismo, digamos, o el otro modo de lectura que Marchand toma como referencia? El texto que va a tomar de Carl Schmitt es un texto que se llama, un texto de los más difundidos, El concepto de lo político.
que yo me imagino que en alguna de las teorías políticas que nos preceden, ustedes lo han trabajado, es un texto de la década del 30, digamos, donde aparece, digamos, o marca Marshall, que es una especie como de origen de la noción de lo político, justamente, porque lo que se busca es tratar de encontrar un criterio específico que justamente garantice la autonomía de lo político frente a los demás campos sociales. Yo imagino que ese texto, voy a hacer un recorrido que es el que hace Marshall, por ahí me saltan algunas otras cosas, pero pensar, digamos, que efectivamente, imagínense con el nombre del texto, digamos, el concepto de lo político lo que implica es efectivamente buscar un criterio que garantice la autonomía de lo político frente a cualquiera de los otros, de los campos sociales. Pero la autonomía de lo político respecto a los otros campos sociales también incluye la diferencia de lo político con la política, digamos. Por eso, ¿cómo se distingue, o cómo, en todo caso, cómo se autonomiza la idea de lo político en Schmitt? Digamos, justamente se localiza, como ustedes ya saben, en la distinción entre amigo y enemigo. A ver, hay una autonomía de lo político en Carl Schmitt, pero además hay una primacía de lo político respecto a cualquiera de los otros dominios, digamos. Y lo que va a marcar Carl Schmitt es justamente esta primacía se hace más evidente en situaciones, digamos, de conflictos beligerantes, donde la diferenciación de amigo y enemigo supera a cualquier otra diferenciación. Por eso, a diferencia de Hannah Arendt, en el caso de Carl Schmitt, lo que opera como principio político de una comunidad dada, digamos, es una operación disociativa. Lo que opera como rasgo, digamos, como principio de una comunidad es el antagonismo, no la concordia, como es en el caso de Hannah Arendt. Lo político, en todo caso, incluye efectivamente, pero excede la frontera de la esfera formal de la política, como es el caso del Estado. Digamos. Ahora, hay una referencia que, digamos, yo todavía no hice cuidándome de hacerla, pero esta idea de que, primero, una referencia obvia, digamos, que es la referencia, sobre todo en el caso de Carl Schmitt, digamos, a la teoría weberiana, digamos. Después, en todo caso, más adelante, en todo caso, en la clase presencial podemos hacer alguna referencia, pero efectivamente la idea de cohesión en relación al enemigo potencial, o en todo caso la idea de forjar un espíritu de comunidad en relación a un exterior, digamos, a un enemigo exterior, está presente en Weber, no con la explicitud y fortaleza que aparece en Schmitt, pero sin duda, digamos, uno de los rasgos que Schmitt trabaja en relación a esta noción de amigo-enemigo, a este elemento dual, digamos, viene también de la sociología weberiana. Hay una carta, digamos, un texto no formal de Weber, digamos, que están publicados en las cosas que se publican con el tiempo de Weber. Ustedes saben que Weber no publica más que los estudios sobre las religiones cuando está vivo, y después el resto lo publica Marianne, su mujer, digamos, y después también algunas ediciones salen en universidades alemanas. El tipo, cuando acontece la Primera Guerra Mundial, que ustedes saben que Weber tiene una participación activa, digamos, durante el proceso de guerra, más allá después de su trabajo en la Constitución de la República de Weimar, y el tipo piensa efectivamente que la guerra, dice Weber, la guerra, independientemente del resultado que tenga, es fuerte, es maravillosa, dice el tipo. Cohesiona y es maravillosa. La idea de que el espíritu efectivamente de comunidad queda, digamos, fundido al calor de un conflicto con un enemigo exterior, es una idea que está muy presente en Weber, digamos, incluso más. Ustedes fíjense que por eso acá está diciendo Schmitt que el dominio de lo político, que tiene primacía, digamos, incluye también a las figuras formales, digamos, de la política, como es el caso del Estado, pero porque efectivamente el Estado tiene un potencial que en todo caso tiene un límite que tiene que ver incluso con la figura de la soberanía. ¿Vieron cuando, digo, asociemos libremente? Tampoco una asociación libre, digamos, porque hay
un cruce, digamos, teórico, pero vieron cuando Weber hace la definición del Estado, digamos, como la situación dominante que reclama para sí el uso monopólico de la fuerza de violencia física legítima, dice Weber, eso es en un territorio determinado, que para nosotros es una verdad de perogrullo, digamos, que tiene que ver con la propia, digamos, la semántica de la soberanía. Ahora, que efectivamente uno pueda marcar un límite en clave de soberanía, implica, digamos, una geografía de comunidad, pero no quita, o en todo caso lo que inscribe justamente que digamos, que esa comunidad se vuelve potencialmente más fuerte, aparte piensen que es Weber el que lo está diciendo, más fuerte cuando efectivamente existe un conflicto externo, digamos, cuando aparece una idea de un enemigo que supera, digamos, cualquier identidad que tenga que ver con las cuestiones estatales, digamos, de soberanía y lo demás. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vieron que, digo, para pensar algunas cuestiones respecto de las posiciones de la política en el siglo XX, entre ellas Weber es un como dice el mismo, digamos, es un economista nacionalista, digamos, y que efectivamente, y además un imperialista, digamos, Weber entiende que efectivamente Alemania tiene un potencial imperial, pero no porque él crea, porque sea un retrógrado, digamos, sino muy por el contrario, porque el tipo entiende que hay cierto ímpetu, digamos, en la política, digamos, en la acción política. Ustedes han trabajado el texto, por supuesto, donde él trabaja el científico y el político, digamos, donde el tipo lo que hace es fundar efectivamente la acción política en la búsqueda digamos, de una especie de ausencia de límites, de la identidad con una comunidad, de la defensa con una especie de ser nacional. Esta idea en Smith está presente. Lo que cuestiona la idea de comunidad no es en ningún momento, en todo caso, no es en primer momento el rasgo asociativo, sino el conflicto, digamos, el conflicto con un enemigo externo, la posibilidad de inscribir esta diferencia amigo y enemigo, digamos. Por eso ahí la idea, el tipo de lo político tiene supremacía, incluye algunos aspectos de la política, como por ejemplo el Estado, pero, digamos, el eje, en todo caso, lo que queda ubicado como el núcleo, digamos, de lo político tiene que ver con el conflicto o con el elemento disociativo, poder marcar lo que llamamos, digamos, un exterior constitutivo, digamos. Por eso, digamos, cuando se extienden los conflictos internos, digamos, se despliega, digamos, cuando hay conflictos externos se despliega esta dupla, digamos, amigo-enemigo. También esto está marcado, digamos, en el concepto de lo político, aparece la política como una especie de término residual. Digo, en Carl Schmitt la política tiene una especie de, o es en todo caso, un término residual. Esperen que acá se me fue todo el machete. Ahora, a mí Schmitt me vuela la peluca, digamos. Por eso Entonces, digamos, hay otra manera, justamente, te van a decir, pero entonces el único modo de tener una resolución en el ámbito de lo político, como términos conceptuales, digamos, para en términos formales, es pensar en un conflicto externo. Pero ¿qué pasa si no hubiese conflicto externo? Si no hay conflicto externo. ¿Vieron que en Schmitt aparece esta idea de que, bueno, si no hay otra manera de llegar a un acuerdo, digamos, a partir de los conflictos externos? En todo caso, si el conflicto aparece en clave de cierto conflicto interno, lo que aparece como rasgo no es ya esta modulación de política externa, sino de política interna que está ligada al poder de policía, y en todo caso, en un tercer elemento, como vieron que en Smith hay tres modulaciones de lo político: la política externa, la política interna, y lo que él llama la politez, que es como el aspecto de la política, digamos, de la cortesía política, para decirlo en esos términos. Pero a nosotros no nos va a interesar meternos en esa situación ahora, porque lo que está marcando Marchart es otra dimensión. Lo que está marcando acá es que efectivamente lo político aparece como antagonismo y que opera justamente como catalizador de estos tres elementos: de la política, digamos, de la policía y de la politez. Por eso aparece esta supremacía de lo político en Schmitt. Acá lo que habría que tomar como referencia y tomar, digamos, como posibilidad para poder pensar cuando trabajemos en un par de semanas a Mouffe, es que justamente Mouffe lo que hace es subrayar
Digo, para ahora cuando distribuyamos las lecturas, que quien lo tome como referencia digo, me hizo callar esa referencia, ¿no es cierto? Pero Mouffe subraya justamente el aspecto de lo político como antagonismo, digamos. Mouffe define justamente lo político como el momento disruptivo, digamos, del antagonismo. Digamos. Lo político se inscribe justamente en el antagonismo. Ahora, digo un par de cosas más y después ya vamos cerrando, porque me imagino que si yo me estoy agotando con hablar, ustedes se están agotando de escucharme, pero bueno. Hay una referencia que también es más que interesante, que aparece en Marchard, después que el tipo transita estos dos momentos, disociativo en Schmitt y asociativo en Hannah Arendt, que tiene que ver con cierta situación de neutralización o de colonización o de sublimación de lo político. Vamos a analizar un poco el argumento hasta acá, digamos. Lo que se trata es tratar de poder pensar o habilitar cierta marco diferencial entre la política y lo político. A lo que se puede llegar es pensar que efectivamente autores como el caso de Schmitt tienen ciertas... la autonomía de lo político está muy marcada, digamos. En el caso de Hannah Arendt, en todo caso, hay un elemento de cierta racionalidad que es propia de lo político, digamos, y de cierta esfera que tiene que ver con cierta ausencia de concordia, que tiene que ver con la política en sí misma. Ahora, hay una coincidencia, dice Marchard, es que tanto arendtianos como schmittianos sostienen que hay lo que Marchard denomina, o se denomina en términos generales, una tesis de neutralización o de sublimación de la política por lo social. O en todo caso, como dice Sheldon Walling, digamos, hay un sublimado de lo político en dominios que son no políticos. ¿Qué implica la idea de neutralización, colonización o sublimación de lo político? Yo entiendo que la idea de neutralización, digamos, todos entendemos a qué hacemos referencia, a alguna especie de estado de sueño de lo político que lo pone en un lugar neutral. Del mismo modo, digamos, la idea de colonización quiere decir que hay otras esferas que colonizan lo que es esencial de lo político. Lo que uno puede tenerse un minuto de poder pensar que es esta sublimación de lo político. Es muy interesante pensar en los tres términos, ¿cierto? Tanto la neutralización, como la colonización, como la sublimación. Pero digo, utilizar, yo, si no recuerdo mal, quien trabaja la idea de sublimación originalmente es Sheldon Walling, digamos, donde efectivamente aparece esta idea de que la sublimación, capaz yo me detengo, ustedes me van a decir, pero ya es todos entendemos que es sublimar, bueno, pero vieron que es una categoría propia de la tradición psicoanalítica, la idea de sublimación, donde efectivamente la sublimación implica, como hacerlo salvajemente, el reemplazo de un objeto de satisfacción por otro. En este caso, por supuesto, como no hay una posibilidad de identificar un objeto de satisfacción, lo que uno puede decir, hay cierta esencia de lo político que viene a ser reemplazada por otros elementos. Entonces, lo que están de acuerdo tanto arendtianos como schmittianos es que efectivamente lo político presenta cierta dificultad para su autonomía porque ha quedado o neutralizado o colonizado por otras esferas o sublimado, digamos. En todo caso, ahí lo que plantea Marchard es que lo político puede quedar encerrado en la jaula de hierro, digamos, de la sociedad burocratizada o despolitizada. Que está, por supuesto, te conocen que esta metáfora de la jaula de hierro, digamos, es una metáfora que viene de la lectura weberiana, digamos, donde efectivamente el problema para ver, digamos, cuando piensa, tomo esto ya lo saben, digamos, lo menciono porque ya que uno hace referencia a la jaula de hierro, cuando Weber piensa que efectivamente los estados modernos y las empresas modernas, digamos, tienen una tendencia irrefrenable a la burocracia, digamos, que para el tipo tiene que ver con un aspecto positivo de cierta racionalidad, de cierto rasgo impersonal, pero justamente las consecuencias o el elemento paradojal de la inscripción de del despliegue, digamos, o la diseminación de procesos burocráticos, se inscribe justamente en el corte de las libertades individuales, digamos, que saben que como buen liberal, digamos, para el tipo del problema de la libertad individual, en todo caso, la libertad individual es un problema atendible. Digamos. Bueno, acá están pensando algo similar, digamos. Esto quiere decir la imposibilidad
no conceptual, sino empírica, de poder, digamos, inscribir lo político, emerge justamente por estos procesos de neutralización o colonización o sublimación, digamos. En ese caso, lo que Carl Schmitt, digamos, cree que es la esfera central del siglo XX, o lo que ocupa la esfera central del siglo XX, como ustedes ya saben, digamos, es la tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir en Schmitt que la tecnología ocupe la esfera central? Significa que los problemas de otras esferas se van a resolver, digamos, justamente en la esfera central. Entonces, al la esfera central ser digamos, estar ocupado por la tecnología, lo que va a pasar es que lo que va a haber es un descentramiento de lo político, digamos, y va a quedar lo político neutralizado. Fíjense que para Carl Schmitt, lo político es la esfera central. Ahora, digamos, contemporáneamente, en todo caso, en la fase analítica que analiza Schmitt, esta centralidad se va corriendo al lado de la tecnología. Es una tesis que uno puede reconocer no solamente en Schmitt, sino en un montón de autores, digamos, que están ligados a la tradición schmittiana, digo, nosotros vamos a trabajar a algún autor de los que digamos, o no, digamos, aparece también en la escuela de Frankfurt esto, digamos, ligado a aquel, los recursos, bueno, aparecen, ¿cómo se llama? Bueno, en Benjamin, cuando el tipo trabaja la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, vieron que los frankfurteros son toda parte, la mayoría de ellos, en el caso de Benjamin en particular, también, digamos, Horkheimer, son críticos de arte, digamos, Marcuse también. Entonces, los tipos están trabajando el problema de la pérdida digamos, el fundamento del goce estético o la apreciación estética en virtud del reemplazo por la tecnología. Digamos. Por eso digo, este pensamiento schmittiano de que la tecnología opera como esfera central es un problema que está presente en filósofos o en intelectuales alemanes, digo, no es una idea schmittiana, digamos. Entonces, ese movimiento, digamos, de una esfera a otro, como despolitización, digamos, lo que va a impedir, lo que ocluye es justamente el problema del antagonismo político. Digamos. También en el caso de MUF aparece, digamos, esto lo vamos a ver la semana que viene, aparece una neutralización de lo político, incluso cuando MUF habla del fin de la política para el final del siglo XX, digamos, lo que está hablando es justamente eso. Hay una serie de argumentaciones, digamos, de lo que MUF llama la pospolítica, digamos, que en el capitalismo democrático liberal, esta pospolítica, digamos, que lo que incluye acá, y la crítica viene montada sobre la democracia deliberativa en Habermas, esas perspectivas, digamos, lo que hacen es ocupar el lugar de lo político. Del mismo modo también que aparecen las teorías, el neocontractualismo, digamos, con Rawlsiano también, eso ocluye, digamos, en la dimensión de antagonismo, digamos, que es propio de la teoría política. A ver, en MUF esto ocluye efectivamente, en todo caso, neutraliza algún potencial explicativo de la teoría política, pero lo que no ocluye, al menos potencialmente, es la práctica política. Entonces, también esto aparece en MUF. En Arendt, lo social neutraliza lo político también. Digamos. ¿Por qué lo social neutraliza lo político? Lo neutraliza, va a decir Marshall, en el sentido postfundacional, digamos, porque lo que plantea Arendt es que las categorías de lo social desempeñan un papel, digamos, fundacional. Por eso lo político no puede fundarse en algo fuera de sí mismo, digamos, fuera de quienes se reúnen con la idea de actuar. Esto quiere decir, lo social, por eso, digamos, ella entiende o se entiende que la neutralidad de lo político aparece, digamos, es responsabilidad de lo social, porque efectivamente digamos, hay una búsqueda en lo social de tratar de inscribir efectivamente siempre un fundamento último. Digamos, esa imposibilidad está inscripta, digamos, en las teorías sociales y también en la filosofía. Después también aparece esta tesis de la colonización en Sheldon Wallis, digamos. ¿Qué quiere decir colonización? Esto lo vamos a trabajar como categoría diferenciada en una serie de autores, digamos, pero la idea de que hay una colonización tiene que ver con esta idea de cierta sublimación. Esto quiere decir, hay racionalidades de esferas que no son propias de la esfera de lo político, digamos, que colonizan, digamos, o en todo caso, colonizan es la palabra que uno puede usar, digamos, pero
a ver, ahí me sale decir que van copando las esferas de lo político, pero no es que van copando, pero sí van, digamos, incidiendo o trabajando o conquistando, capaz que esa es mejor, justamente en virtud de su eficacia explicativa. A ver, van a ver cuando trabajemos más adelante, no me acuerdo cuándo es, digamos, pero nosotros vamos a trabajar las teorías económicas de la política. Que es maravilloso la capacidad explicativa de esa gente, digamos. Ahí lo que hay efectivamente es, dice, ¿cómo se llaman? Yo tengo una incapacidad para tener nombre que no tiene palabra. Los autores de las teorías políticas, de las teorías económicas de la política, pero la puta, el tipo este que ganó el Nobel. ¿Buchanan? Ahí está, Buchanan y tal, ahí está, Buchanan, bien, menos mal que está Lina presente. Buchanan trabaja esta idea de que efectivamente las teorías económicas de la política lo que le quitan es una teoría política sin el romanticismo de la política. Ahora, ¿por qué esas son teorías colonizadoras? Porque efectivamente los niveles, a ver, la racionalidad de la mecánica o de la ciencia económica, corrido, digamos, a la esfera de la política, le da un nivel de simpleza que es notorio. Lo mismo uno podría decir de algunas de las tradiciones de las escuelas de las sistémicas. Nosotros vamos a trabajar eventualmente a Easton, digamos que, digo, porque uno cuando piensa en sistémica, a mí al menos se me ocurre inmediatamente Luhmann, pero hay otro, Luhmann es un sociólogo, digamos, pero en el caso de Easton, que es un político, un teórico político sistémico, el esquema, digamos, o la racionalidad que el tipo utiliza sociológicamente, en todo caso sistémicamente, para la sociología, para la teoría política, también simplifican a un nivel, digamos, tan extremo, que uno tiene así como la especie de tendencia a poder utilizar ese tipo de racionalidades explicativas porque son completamente accesibles y sencillas. Digo, bueno, cuando trabajemos esto haremos el comentario pertinente, pero digo, estas tesis de pensar que lo político se neutraliza, se coloniza o se sublima, digamos, lo que tiene como positivo es que permite justamente reconocer que hay o tratar de reivindicar que hay algo autónomo de lo político, digamos. Por eso el principal objetivo de las teorías arendtianas y las teorías smithianas se basa en la afirmación de que hay una autonomía de lo político, aunque esto parezca paradojal, digamos, porque pareciera que la autonomía de lo político solamente es posible porque justamente la sociedad perdió, digamos, su rol como último fundamento, digamos. Esto, en ese sentido, habría que retomar, en todo caso, estos aspectos fundacionales de lo social en relación a la esencia de lo político como la ausencia de un último fundamento. Pero, a que le volví la peluca hasta acá, en el texto de Marchard, las referencias que son posteriores hasta el momento que yo llego a comentarles, donde aparecen este problema, porque esto de poder pensar que efectivamente hay una oclusión de poder definir lo político como esfera autónoma a partir de la neutralidad, digamos, o la colonización, es un problema que van a ver que nos va a ocupar en las clases que prosiguen. A ver, para mí habría que ubicarlo del siguiente modo. Nosotros la semana que viene no, porque hay mesas, la otra semana que nos vamos a encontrar, lo que uno debiera tratar de trazar, o en todo caso voy a tratar de trazarlo cuando nos veamos, es darle un cierre al texto este de Marchard para tomar algunos índices mínimamente referenciales de cómo estos índices permiten habilitar después la lectura de Mouffe y en todo caso, después, en un segundo momento, trabajaríamos Luhmann. ¿Cómo leer el texto de Mouffe? En términos, para mí, en términos, digamos, solamente de presentación de un problema. ¿Dónde estamos? ¿Qué acontece? ¿Cuáles son los conflictos? ¿De qué se trata la política? Lo político, digamos, y la idea de poder pensar cuáles son las paradojas también de la democracia liberal, las críticas a las teorías políticas, digamos, a Habermas, a Rawls, las peleas que Mouffe tiene con el resto de sus contemporáneos, digamos, si lo han leído, perfecto, digamos, pero si no, van a ver que es un texto completamente amable y atractivo. Mouffe escribe como Laclau, digamos, son tipos que uno le da ganas de leerlo porque son textos muy amables, para decirlo así salvajemente.
Entonces, yo lo que diría es lo siguiente. Si quieren el texto de Marchart, termínenlo de leer, si no lo leyeron, lo demás. Pero sí lo que hay que focalizar es la lectura de Mouffe, y en un segundo momento vamos a trabajar Luhmann. Para eso, vamos a requerir con la compañera Borowinsky que ustedes tomen las lecturas de estos dos autores. Todos sabemos que Luhmann tiene otro nivel de complejidad, clarísimo. No nos importa eso. Vamos a tratar de... Piensen, aparte, eso sí, un dato. El texto Poder de Luhmann, yo creo que es uno de los textos más accesibles que Luhmann ha escrito en toda su existencia. Digo, cuando uno lee Poder de Luhmann, entiende a lo que el tipo está yendo. ¿Sí? Casó más o menos cuál es su paradigma epistemológico, digamos. Por eso yo creo que la semana que viene, dentro de 15 días, podríamos ver esta idea, digamos, presentar algo del paradigma este epistemológico luhmanniano y después sí darle a la teoría. Paro la grabación si querés, Fer. Dale. Ahora entonces, ¿ya está?